En esta sesión como tal, pues vamos a mirar cómo se desarrolla una presentación, ya no desde el punto de vista como presentar un caso clínico, sino cómo presentan ustedes una revisión de tema, ¿de acuerdo? Y para esto, la idea es que ustedes al final sean capaces de describir cómo se construye este proceso de revisión de tema, que van a ver que tiene unas pequeñas varianzas con respecto al caso clínico. Van a aprender cómo se redacta los objetivos de aprendizaje, que es una de las piezas fundamentales en la construcción de este tipo de actividades, y cuál es la importancia de las conclusiones y por qué esa, como tal, debe ser la última diapositiva, ¿de acuerdo? Estos son los temas que vamos a navegar, generalidades, cómo se desarrollan los objetivos y las conclusiones, ¿no? Cómo se desarrollan unas buenas conclusiones. Entonces, esta es una diapositiva que ya conocen de la sesión previa, pero la repasamos acá para que ustedes se acuerden que es una estructura o es el esqueleto similar a presentación de caso clínico. Es decir, ¿cuál es la actividad que ustedes van a desarrollar? En este caso, pues va a ser una revisión de tema, la información de dónde se adquiere, qué método de estudio van a utilizar ustedes y la fase de revisión. Es decir, es revisión de tema. La gran mayoría de la literatura para construir una revisión de tema parte también de libros básicos, ¿de acuerdo? Pero debe haber un enfoque complementario con lo que es el estado del arte, es decir, qué es lo actual con respecto a ese tema. No significa, sí, esto es muy diferente a presentar un último artículo de revisión y desarrollar el método Picot, como habíamos hablado, en una presentación de artículo. Es diferente. ¿Cuál es el estado del arte de ese tema relacionado? Método de estudio es muy personal, hay muchos temas, e incluso después podríamos revisar, si ustedes desean, métodos de estudio como tal. Y no se olviden de la técnica del chunking, del recorte y la revisión ortográfica. Todos estos 4 puntos grandes forman parte de construir una presentación para revisión de temas. En este modo de revisión de tema, yo les sugiero igual trazar un mapa mental, ¿sí? En caso clínico habíamos dicho que era la línea de tiempo. En la construcción de revisión de tema, yo les recomiendo utilizar el mapa mental, porque ustedes plasman un tema central, el que sea, ¿de acuerdo? O el que les asignen, y eso va a llevar una serie de subtemas que pueda que en unos libros se encuentren alguna información, en otros otra, y en literatura reciente, pues otras que no van a estar en los libros. Entonces, si ustedes desarrollan este mapa mental, pueden ir llenando las casillas a medida que van preparando su caso. Como siempre, pues libros de base, ¿sí? Esto es lo que yo utilizaba mucho en la residencia y en el fellowship. Esto se los recomiendo para revisiones de tema, pero ya habíamos conversado en páginas web o en bases de datos, ¿no? Esta creo que es una de las últimas plataformas que además mezcla con inteligencia artificial para hacer una muy buena recapitulación eh, de literatura reciente, además que tiene acceso a muchos de los artículos gratuitos que se pueden conseguir fácilmente. Pero pues hay muchas, ¿no? No solamente está SciSpace. Mandamientos de un diseño, del diseño para unas diapositivas perfectas, que sea simple y legible. Estos mandamientos aplican también para la revisión de tema, no se les puede olvidar esto. La combinación de colores clave. Monocromático significa fondo oscuro, letras claras, ¿sí? Si ustedes van a dar charlas virtuales, les recomiendo generalmente utilizar fondos oscuros y la combinación de colores complementarios cuando quieran hacer un resalte de alguna frase, alguna palabra especial, ¿de acuerdo? Así se combinan colores utilizando pues el círculo cromático. Distribución del espacio. No dejen espacios en blanco. Fíjense que muchas de las presentaciones que ustedes han ido desarrollando desde el día 1 hasta ahorita han ido evolucionando con respecto a ese tema. Entonces, recuerden, las diapositivas, ustedes lo pueden poner dependiendo si es PowerPoint, Keynote, el que utilicen, ¿sí? Estas cuadrículas, donde se entrecruzan estas líneas, ustedes marcan unos puntos y ahí es donde posicionan las imágenes
y el texto respectivamente, ¿de acuerdo? Para que quede una diapositiva completamente limpia, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes siguen estas reglas, la regla de los tercios, van a entregar un diseño bastante nítido, bastante legible y simple al momento de presentar su charla o su conferencia. Recuerden, una imagen vale más que 1000 palabras, pero un video 2000. Entonces, en la parte central de su exposición, si pueden poner imágenes, si pueden mostrar videos, eso le da más impacto a la presentación. Repito, esto aplica también para esta temática de revisión de temas. Ya les recomiendo no volver a copiar y pegar cuadros si quieren mostrar alguna información. Transfórmenlo, hágalo a su manera, de una forma muy simple y tratando de dejar el mensaje clave que quiere dar esa gráfica. Para eso hay unos libros que habíamos compartido previamente, que era Storytelling with Data de Cole Nussbaumer, y les explica cómo ustedes pueden estudiar el gráfico importante que quieren mostrar y en sus diapositivas lo transforma de tal forma que tiene una serie de conceptos o de imágenes o iconos que hacen simple ese mensaje. Y esta diapositiva muestra el famoso cuadro de los 5 factores de mortalidad en el paciente politraumatizado según la nueva o la definición actualizada de politrauma según el consenso de Berlín. Entonces, ahí lo que quiere mostrar es que 5 factores completos, es decir, 5 presentes, pues imagínense, la mortalidad es casi el 90%. Entonces, ya eliminan texto, eliminan números que no son necesarios y muestran lo más importante del gráfico de una manera, por decirlo así, amigable. Pero esto es trabajo, esto lo tienen que hacer ustedes. Y si no, un muy buen prompt en plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini que les permite convertir esos gráficos en este estilo. Ahora, ¿cuánto debe demorar uno por diapositiva? Este es un tema bastante interesante porque no es una regla, no es una norma, más que una recomendación de 1 a 3 minutos por diapositiva. Ahora, depende de lo que yo quiero mostrar, porque si yo le quiero mostrar desde pronto un video que me está corriendo y yo voy dando la explicación tipo charla para taller, pues pueda que sea un poco más, pero en términos generales, la diapositiva es, como les decía, la representación de una idea. Ustedes son los protagonistas, ¿sí? Ustedes son los protagonistas de la conferencia y pueden darla sin necesidad de tanto texto en pantalla. Entonces, traten de no demorarse entre más de 1 a 3 minuticos por diapositiva. ¿Listo? Dependiendo de la actividad que ustedes se encuentren, si es revisión de tema, casos, yo les recomiendo 15, máximo 20 minutos. A veces puede uno tener incluso un espacio un poquito más prolongado de 30 minutos, pero traten de no pasarse de esos 20 y dejar 10 para preguntas. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo, créanme que el auditorio se va cansando. Pero pues hay normas también, porque pues hay clases magistrales que ustedes tienen 1 hora completa y pues les exigen a veces 40, 45 minutos o en congresos les ponen un tiempo límite y le dicen charla de 10 minutos o de 15 minutos o incluso hasta menos, 7 minutos. Y si ustedes no se ciñen a ese tiempo, créame que perjudica al siguiente expositor. Y si es así, eso es una bola de nieve y eso es lo que genera los retrasos en todos los programas que al menos yo he tenido experiencia de poder participar, que rara vez las conferencias empiezan puntual y terminan puntual. Entonces, no formen parte de ese trancón, por decirlo así, y ciñanse al tiempo. Ahora, que el compañero antes de ustedes se demoró un poco más, traten de acortar el tiempo suyo para plasmar y entregar la idea central, así tratan ustedes de mantener esa armonía de la actividad. ¿Listo? Entonces, 1 minuto, 3 máximo por diapositiva. Eso no significa que ustedes puedan hacer una presentación de 200 diapositivas, ¿sí? Y dependiendo de la actividad, yo les recomiendo, si eso queda a merced de ustedes, hagan una charla de 15 o 20 minutos máximo. Eso ustedes lo deben ensayar y practicar para que no se pasen de más de tiempo.
del tiempo adicional. Ahora, cuando uno va a plasmar los objetivos, y esta es una de las partes fundamentales de esta presentación, sí, de esta sesión, es que uno como expositor comete un grave error pensando que el objetivo mío es entregar el mensaje. Entonces, el expositor se pone de pie en el auditorio, detrás de su atril o en pantalla, aquí frente a la cámara, y yo plasmo mis positivos y digo, plasmo mis objetivos y digo, ¿no? Yo quiero que se identifique las 5 P's del síndrome compartimental. Pero el objetivo no es que ustedes entreguen el mensaje. El objetivo es que su auditorio aprenda lo que ustedes están diciendo o el mensaje que ustedes quieren llevar. Entonces uno tiene que ir un poquito más allá. El objetivo no es entregar el mensaje. El objetivo es verificar que el auditorio recibió adecuadamente el mensaje. Entonces, si ustedes plasman sus objetivos, ¿de acuerdo? De esa forma, van a ver que hacen una presentación supremamente estructurada. Entonces, tengan esto presente. Ustedes dan una charla para el auditorio. Ahora, cuando ustedes son residentes y los someten a este tipo de actividades, no se olviden que tienen un componente de evaluación. O sea, es decir, muchos docentes van a estar pendientes de evaluarlos, qué tanto conocen o cómo exponen o cómo presentan las diapositivas. Entonces, ese es otro factor en la residencia. Pero ya cuando salgan a la parte práctica donde ustedes quieren transmitir conocimiento de un tema determinado, el objetivo de ustedes es que el auditorio aprenda, no la entrega simple, el mensaje por parte del expositor. Entonces, ¿qué es un objetivo? ¿Qué es un objetivo de aprendizaje? Es, ojo con esto, la descripción del tema que yo quiero entregarle a mi auditorio, pero que yo sea capaz de evaluar en mayor o menor grado ese auditorio cómo se desempeñó en comprender ese objetivo. Es decir, mi objetivo debe finalizar con el aprendizaje de ese concepto del auditorio. Hay un componente evaluativo y por eso en los temas de revisión, si ustedes como expositores integran un poquito de esas actividades de interacción, de hacer preguntas, de evaluar de cierta manera, ¿no? No necesariamente tiene que ser exámenes y todo eso, pero si ustedes integran con su auditorio, créanme que van a tener una charla 1A. Para entender eso, debo saber de la anatomía del objetivo. Los objetivos tienen las siguientes partes. Un verbo, es decir, una palabra, acción que yo quiero que mi auditorio o mi participante, mi residente, mi estudiante practique o desarrolle durante esa sesión. Dos, el contenido. ¿De qué trata ese objetivo? Tres, ¿para qué quiero que aprendan ese objetivo? El propósito de yo brindarles ese objetivo. Si yo tengo claro estas tres partes del desarrollo de un objetivo, vuelvo y repito, le doy estructura a mi charla. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, verbo, identificar. Contenido, los signos clínicos del síndrome compartimental. ¿Cuál es el propósito de eso? Pues para obtener un diagnóstico oportuno dentro de esa patología. Entonces, si yo entiendo esas tres partes y yo lo escribo y lo plasmo, ya sé hacia dónde voy a enfocar mi charla, ya sé cuál va a ser el mensaje final, ya sé lo que necesito que mi auditorio al final aprenda. El resto son adornos, pero esto es el core, el núcleo de mi presentación. ¿Listo? Es el mensaje central de todo y se debe plasmar en objetivos. Por eso, toda charla le recomiendo que tenga objetivos. No puede perdonar que no tenga objetivos. Entonces, el verbo, el contenido y el propósito. Ahora, esto lo escriben ustedes aparte en notas al orador y ya vamos a ver ejemplos de cómo se plasma en una diapositiva para poderlo integrar con la forma de diseño. ¿Dónde nace esta manera de estructurar objetivos? Y está la taxonomía de Bloom, ¿listo? Un psicólogo norteamericano y sobre todo educador que define un proceso
de aprendizaje a través de una escala que va ascendiendo, por decirlo de esta manera. Entonces, lo más básico, lo más sencillo, él describe es la capacidad cognitiva de recordar un tema determinado, un punto. Que usted sea capaz de recordar algo, ese es el más básico de todos. ¿Qué le sigue? Comprender ese concepto. O sea, recuerdo el concepto, lo comprendo, soy capaz de explicarlo, y sigue un tercero, soy capaz de ese concepto volverlo práctico, aplicarlo en algún proceso, en alguna fase de alguna actividad que quiero hacer. Estas tres primeras se conocen como los procesos de orden inferior. ¿Listo? Y les recomiendo acá, estas tres debería ser lo mínimo que debe tener una charla de revisión de tema. Lo mínimo, lo mínimo. Si ustedes quieren dar una exposición, estos tres son clave. Si van a hacer un taller, el de aplicar es importante porque va a aplicar ciertos conocimientos y se traduce en actividades manuales. Ahora, si hay procesos de cognitivos de orden inferior, pues hay unos de orden superior que son la capacidad de analizar esos conceptos. Es decir, que aquí ya existe un proceso mucho más profundo y complejo por parte del participante, porque el concepto lo interiorizo, lo concientizo y empiezo a analizar ese concepto para posteriormente no solamente analizarlo, sino evaluarlo, ser capaz yo de compararlo con otros conceptos y el nivel más alto de todos es la capacidad de generar algún tipo de idea o conocimiento, es decir, de crearlo. Es decir, si yo construyo algoritmos con base a todos los conceptos con base al concepto que nace en el proceso cognitivo de recordar, ese sería el proceso de mayor, ¿sí? De orden superior, ¿no? El más alto de todos. Para presentaciones les recomiendo no se muevan de los tres primeros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué deben preguntarse ustedes cuando van a escribir los objetivos? ¿Qué quieren ustedes que sus participantes logren con su charla? Si ustedes, un profesor les dice, para la próxima semana tienen que presentar fracturas de tibia diaficiaria. Y yo, ¿y de dónde saco eso? ¿Cómo lo armo? Y yo comprendo que entra como ese estrés de buscar artículos y libros y tranquilos. Lo primero que uno debe hacer es sentarse a resolver estas preguntas que les voy a mostrar. ¿Qué quiero que mi auditorio alcance, logre con mi charla? Dos, ¿qué nivel cognitivo quiero que alcance? Es decir, quiero que solamente recuerden conceptos, quiero que comprendan conceptos, quiero que sean capaces de que esos conceptos lo apliquen en su práctica. Entonces, ahí ustedes ya van analizando cómo se va a enfocar la charla. Su presentación va a ser capaz de llevarlos a ese nivel, porque si ustedes, por ejemplo, dan una presentación donde simplemente quieren que recuerden conceptos, pues ustedes dan una charla con pura información. Pero si ustedes quieren que su charla ellos la puedan aplicar en nuestro entorno, pueden mostrar casos clínicos y de manera interactiva hacer que ellos tomen decisiones para poder ustedes ver si comprendieron los conceptos que mostraron. ¿Me dejo entender? Es decir, antes de empezar a buscar el material de donde saco el artículo, el libro, esto es lo primero que ustedes tienen que preguntarse. ¿Qué quiero que mi público logre? ¿Qué nivel mental quiero que logren alcanzar? Y por último, mi presentación tengo que diseñarla de tal forma que alcancen ese nivel cognitivo que yo deseo que ellos logren como tal al final. Ahora, ¿cómo utilizo la primera parte del desarrollo de los objetivos con respecto a los verbos? Recuerden, la primera fase cognitiva básica es recordar conceptos. Aquí les pongo un ejemplo de tres verbos muy utilizados, que es describir, identificar, reconocer, pero en el Padlet les voy a compartir una fotografía donde están toda la lista de los verbos y ustedes pueden sacarlos ahí para que cuando construyan una charla
los analicen y utilicen el que más se acomode a lo que ustedes quieren hacer. Entonces, para el primer proceso cognitivo de recordar, este es un ejemplo, describir, identificar, reconocer. Para el siguiente nivel, donde ustedes quieren que su auditorio comprendan el concepto, clasificar, comparar, explicar. El tercer nivel, aplicar esos conocimientos, implementar, ejecutar, usar, ¿de acuerdo? Pero no pongan en sus objetivos, al final ustedes serán capaces de comprender tal cosa, porque es que el proceso cognitivo de comprender no es evaluable, no se puede evaluar, porque es muy extenso, es muy amplio. Entonces, si ustedes utilizan los verbos, por ejemplo, al final ustedes van a ser capaces de clasificar estas fracturas según AO. Entonces usted pregunta al auditorio, ¿cómo clasifica esta fractura? Y si se lo responde, check, alcanzó el objetivo. Pero ya porque ustedes lo plasmaron objetivamente y muy estratégico de que lo que yo quiero es que clasifiquen esto. ¿Quedó claro? Este es un ejemplo de los primeros niveles cognitivos. Aquí les muestro. Entonces, un profesor les dice a ustedes, muchachos, para la próxima semana, doctor, para la próxima semana me presenta una charla de fracturas intertrocantéricas. Uy, caramba, entonces van ustedes, voy y leo a Campbell, voy y leo a Júpiter, calmados. Primero, ¿qué objetivos quiero? ¿De acuerdo? Entonces ya tienen el tema. Fracturas intertrocantéricas. Es más, ni siquiera le dijeron hable de cómo se fijan, cómo se tratan en urgencia. No, hable de fracturas intertrocantéricas. Más fácil para ustedes. ¿Cuál es su auditorio? Entonces, si ustedes son residentes de último año, pues ¿quién es su auditorio? Les garantizo que son pares suyos, son residentes. Van a haber obviamente profesores y ustedes ya entienden que su contexto es no solamente transmitir un mensaje, sino que van a ser evaluados. ¿Qué nivel cognitivo quieren ustedes que la auditoría alcance? Entonces aquí viene una pregunta que ustedes se tienen que hacer. Si ustedes son residentes de último año, es decir, Perú R3, Colombia R4, Guatemala R5, ¿listo? Si son residentes de último año, pues apunten procesos cognitivos un poquito más altos, porque pues un residente de último año no tiene sentido que esté dando una charla de 15 minutos de cómo se clasifica la fractura intertrocantérica. Pero ustedes como residentes de último año tendría todo el sentido demostrar un caso clínico y analizarlo, algo más profundo de cuándo se fija de tal manera o qué complicaciones puede tener. Es decir, con base al nivel en que ustedes se encuentren, apunten a esos niveles cognitivos a alcanzar. Entonces les estoy poniendo un ejemplo acá. Les dicen fracturas intertrocantéricas. Ustedes analizan y ven que su auditorio son pares y son de último año. Entonces apunten a un nivel cognitivo, por ejemplo, de analizar, que sería el cuarto. Recuerden, recordar, comprender, aplicar, analizar. Ahí vamos. En su diapositiva, en notas al orador abajo, que pueden escribir lo que quieran, escriban el objetivo lo más específico posible, así sea un texto larguísimo. Entonces les pongo un ejemplo de un nivel cognitivo de analizar y sería así. Al finalizar, los participantes o el auditorio será capaz de atribuir los factores de inestabilidad del implante a los diferentes patrones de fracturas intertrocantéricas para explicar su impacto en la estrategia de reducción y fijación. Ahí están los tres: verbo, contenido y el propósito. Verbo atribuir, contenido de inestabilidad del implante, ¿sí? Asociado a patrones de fractura. Propósito, ¿cómo impacta eso en mi estrategia del planeamiento quirúrgico para reducir y fijar la fractura? Ese es un objetivo completamente desarrollado por ustedes y muy bien analizado. Ahora, ¿cómo lo ponen en una diapositiva? Porque no pueden poner esto así complejo, independientemente que ustedes lo lean de pronto en la charla.
Atribuir factores de inestabilidad al implante según el patrón de fractura. Este es el mensaje final de su diapositiva de objetivos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Primera parte. Ahora, ya tienen el objetivo, por decirlo así, que es lo primero que uno debe hacer en temas de revisión de este estilo, donde ustedes no les han dado instrucciones de cómo hacerlo, sino decir, hable de tal tema. Viene la introducción. En la introducción, la sección número 1, no se deben demorar más de 3 minutos porque va la diapositiva que tenga un título que de verdad enganche un poco con el auditorio. Si le dicen hable de fracturas intertrocantéricas, pues no pongan fracturas intertrocantéricas. Pueden ayudarse con la inteligencia artificial, no de nombres pues así cliché, ¿no? O nombres que sean muy llamativos, no, algo que definitivamente impacte el tema que ustedes van a hablar, de verdad, según los objetivos. Fracturas intertrocantéricas, criterios de estabilidad para un planeamiento adecuado, por poner un ejemplo. ¿Listo? Pero piensen muy bien ese título. Debe ir su nombre, doctor fulano y tal, con quiénes son ustedes, residente cuarto año. Eso para darle a Letos un mayor puntaje. Yo les recomiendo en casos perdón, en revisión de tema, a veces es interesante una diapositiva a gancho, es decir, que provoque y llame la atención del auditorio, donde, por ejemplo, muestren ustedes una radiografía de una fractura tremendamente desplazada intertrocantérica, con conminución severa en tal lado, y ustedes pongan a pensar un poquito el auditorio de qué pasaría si se fija de X o Y manera, es decir, una imagen que impacte. Objetivos, siguiente diapositiva. 2, máximo 3. No llenen esa diapositiva de 5, 6, 7, 8 objetivos. Tienen que ser muy claros con lo que ya hablamos de la anatomía de cómo escribir un objetivo. Pueden utilizar un índice como para que ustedes le den un abrebocas al auditorio de qué manera se va a llevar a cabo la charla. Luego viene una sección de conceptos base, conceptos básicos, y aquí se trabaja mucho los procesos cognitivos de recordar y comprender, es decir, los dos primeros. Acá traten de hacer todo eso en 5 minutos, porque vuelvo y repito, hablan de anatomía y biomecánica, como les pongo, muy breve, muy puntual. Pueden hablar de la morfología de los patrones de la fractura intertrocantérica, mencionar algunas técnicas de reducción y fijación y plasman una lista, checklist de criterios de reducción de calidad de su fractura intertrocantérica. Pero esto no debe pasar 5 minutos porque vuelvo y repito, a pesar de que es el cuerpo, no es el objetivo de la charla. ¿Listo? Ustedes lo que están sentando acá son las herramientas que necesitan para que el auditorio, en la siguiente parte, empiece a analizar lo que ustedes van a mostrar. Por eso esto tiene que ser simple, legible, concreto, muy puntual. No llenar todo de texto, hacer énfasis simplemente en lo que ustedes consideren básico. 5 minutos máximo. ¿Listo? Sección número 3. Aquí se pone interesante ya la cosa, porque hasta este momento empieza a perderse la atención de su auditorio, porque todo es muy teórico. Pero en los próximos 5 minutos, ya en un nivel cognitivo de aplicación, ese tema lo enganchan ustedes con un caso clínico. Entonces, es en este momento donde ustedes pueden utilizar estrategias de interacción con su auditorio. Preguntarle al público, contar una experiencia, mostrar una radiografía y hacer una encuesta de clasificación, de qué le harían, que si le ven qué patrones de fractura e inestabilidad, ¿de acuerdo? Es en esta fase donde deben interactuar con el público. ¿Sí? Como les decía, ejemplos de cómo se clasifica, cómo se describen los patrones de fractura, ¿de acuerdo? Los siguientes 5 minutos avanzan un poco más y entran ya al territorio que ustedes querían lograr su objetivo, que es de análisis, y llegar a ese proceso cognitivo de analizar conceptos. Entonces, nuevamente, están con casos clínicos y ya van a discutir, según ese patrón de fractura, doctor, ¿usted cómo lo reduce? ¿Usted cómo lo fija? ¿Qué implante utiliza?
le pone este implante, tiene estas características, ¿cómo cree que va a fallar el implante si sucede esto? Pero, ojo, esto es una parte o una sección de interacción. Ustedes ya en los minutos previos ya sentaron las herramientas y los conceptos bases de mi clavo falla en varo, perdón, se rompe el clavo si mi reducción queda en varo. Si me hace efecto cuña, entonces puede fracturar acá. Cut out, si no sé qué. Esos conceptos ya los plasmaron. Esta es la fase donde en interacción con el público refuerzan esas ideas. Lo mismo, deben procurar que no se demore mucho tiempo, pues para poder llegar al mensaje clave. Y finalizamos con las conclusiones, que las conclusiones deben ser muy puntual. ¿Qué son? La resolución de los objetivos que ustedes plantearon al inicio. Por eso yo les recomiendo, copien al final sus objetivos en nota al orador y ahí la van escribiendo y desarrollando esa respuesta. Y refuércenlo con un mensaje final que ustedes quieran dejarle al público, porque por eso se dice que estas diapositivas, las de conclusiones, debe ser lo último. Por eso es el mensaje final. De ahí no debe existir nada más. Entonces, un ejemplo. Van a notas al orador, copian y pegan el objetivo que ustedes plantearon, atribuir factores de inestabilidad al implante según el patrón de fractura. Eso en notas al orador. Y en la diapositiva, simplemente ustedes pueden poner, este es un ejemplo, los factores de inestabilidad implican una falla predecible. Obvio, ¿inestabilidad de quién? Del implante. El patrón de fractura define la táctica quirúrgica. Y no leen eso, ¿ah? Porque esa es la idea. En ese punto, ustedes pueden explicar, mi implante puede fallar en cut-out si yo no tengo el TAD adecuado y si posiciono de tal manera, pero esta es la idea que ustedes plasman en la diapositiva, diferente ya que ustedes refuerzan verbalmente y con gestos esa idea final que son las conclusiones. Y eso debe ser lo último. ¿Cómo saben ustedes si se alcanzó el objetivo como tal de su charla? Al final, deben hacer un ejercicio ustedes. Pregúntense, ¿ustedes explicaron el por qué? ¿El porqué de ese objetivo? ¿Lograron durante su charla identificar estructuras claves? ¿Correlacionaron imágenes, por ejemplo, en este tema, con las fallas que se produce el implante o el patrón de fractura me generó esto? Si ustedes logran responder esas preguntas y que su auditorio lo responda también, alcanzaron el objetivo de la presentación. Háganse estas preguntas: el por qué, conceptos básicos y si existió correlación con lo que hablaron. Y si ustedes logran preguntarle eso a su auditorio y se respondieron adecuadamente, dense por bien servidos de una charla literalmente efectiva. Ahora, entramos en el último tema sobre cómo se desarrollan las conclusiones. Para entender esto, igual deben comprender qué es una conclusión. Habíamos dicho que un objetivo de aprendizaje les va a permitir a ustedes navegar la presentación, estructurarla, darle esa forma como para que ustedes logren dar la charla con lo que se necesita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los objetivos de aprendizaje son promesas que ustedes le están haciendo a su público. Yo les prometo que al final ustedes van a aprender este concepto de esta forma para esto. ¿Qué serán las conclusiones? Pues el cumplimiento de esa promesa, porque las conclusiones resuelven los objetivos. Si, por ejemplo, los objetivos eran las 5 P's del síndrome compartimental, identificarlos, pues en sus conclusiones ustedes deben plasmarla o mencionarlas. Estas son las 5 P's. El dolor es la primera en aparecer y la más importante con la que yo diagnostico oportunamente la patología. Ojo con la última, que ya significa que probablemente es tardío el diagnóstico, puede tener estas complicaciones. Entonces, las conclusiones les permite a ustedes cumplir esa promesa que les hicieron ustedes a su público en la segunda o tercera diapositiva de objetivos de aprendizaje. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Porque les va a permitir
a ustedes y al auditorio organizar de una manera muy estructurada la forma de pensar esa charla que está dando o que está entregando. Dos, reduce la cantidad de información recibida. Las personas se acuerdan del comienzo y del final. Lo de la mitad casi siempre se pierde. Por eso es importante la diapositiva de conclusiones. ¿De acuerdo? Porque entregan el mensaje que ustedes querían brindar desde el comienzo. Y hace poco, Daniel me preguntaba, ¿por qué debe ser la última? Y les muestro esto que encontré que me parece genial, que además es una de las tácticas de mercadeo que se utiliza, ¿no? En ese tipo de entornos, ¿no? Y es el efecto de primacía y recencia. ¿Qué significa eso? Que las personas recuerdan muchas palabras que se hablan al inicio de una actividad y al final. Las del medio se suelen olvidar. Entonces, si su última diapositiva son las conclusiones, van a reforzar la idea de sus objetivos. Si sus conclusiones definitivamente se interrelacionan y responden a los objetivos, genial, porque están reforzando ese mensaje que quieren dar. El centro es adorno, no sirve. La gente no se va a acordar de eso, pero ustedes pueden usar tácticas para poder trabajar ese patos desde ese punto de vista emocional y lograr que sus objetivos se cumplan a través de unas conclusiones fuertes. Por eso no se puede poner al final, si quieren dar una excelente presentación, no se puede poner al final, gracias, la foto de la familia en la playa del Congreso, eh, las fotos de los hospitales o los logos, nada de eso. La última diapositiva termina con las conclusiones concretas. ¿Cuáles son los objetivos de hacer esas conclusiones? Como decía, darle resolución a los objetivos, volver todo lo que era una charla de 30 minutos, 20 minutos, en algo simple. Es decir, es más, borren todo y hablen solo la última diapositiva de las conclusiones, que esa es la esencia de su presentación, que los puedan recordar, que esa última diapositiva sea la que definitivamente permita al auditorio recordar lo que ustedes dijeron. Y no solamente eso, darle los puntos claves a su auditorio, a sus participantes, para que esos conceptos los puedan llevar a casa y poderlos aplicar en su vida profesional cotidiana de trabajo. Acá van a encontrar pues material sobre el tema. Entonces, ¿cómo desarrollo yo una presentación de revisión de tema? Lo primero que ustedes tienen que llegar a hacer antes de leer cualquier libro, antes de leer cualquier artículo, antes de bajarme esta presentación o pedir fotos y todo eso, es sentarse a escribir qué quieren ustedes que alcance su auditorio, cuáles van a ser sus objetivos, y ya vieron que utilizando la taxonomía de Bloom es una manera estructurada para poderlo escribir y desarrollar. Entonces, lo primero que se hace es escribir los objetivos. Lo segundo que se hace es escribir las conclusiones, porque ya ahí tienen el mundo para armar su charla. El resto y lo final es esa construcción del cuerpo. Entonces, repito, si su énfasis es en algo bastante complejo para el nivel de un residente mayor de último año, pues la anatomía, la biomecánica, la radiología, todo eso no significa que no lo mencionen, pero lo muestran en 2 milisegundos y se enfocan más en los objetivos de su charla. Ahora digamos que ustedes son residentes de primer año. Claro, uno de profesor pues no va a estar loco en preguntarles a ustedes cosas mucho más complejas como técnicas de reducción, fijación, todo eso, si ustedes llevan 2 semanas de residente primer año. Pero ustedes deben entender que entonces su charla debe enfocarse a cómo lo diagnostican perfecto, cuál será el manejo inicial de esa fractura en urgencias, ¿sí? Pueden tocar tema, eso no significa de implantes, técnica de reducción, pero eso
será lo más simple que ustedes muestren. Y ustedes se centran en cómo se clasifica, cómo se trata, qué medicamentos se usa. Pero eso requiere de tiempo para pensar para la construcción de esa charla. No es de la noche a la mañana. Por eso esto no se hace al final. Repito, ¿cómo se construye las charlas de revisión de tema? Primero se escriben los objetivos. Segundo, se desarrollan las conclusiones respondiendo esos objetivos. Y ahí arrancan ustedes a construir el cuerpo de las diapositivas. No se olviden de lo siguiente. Los objetivos van a permitir que estructuren ustedes esa presentación y las conclusiones van a justificar la charla que van a dar. Si no existe uno u otro y ustedes arrancan a hablar lo que sea, nadie les va a poner atención. Dos, ustedes no van a aprender nada. Escojan sus objetivos sabiamente, estratégicamente para el nivel de ustedes y plasmen unas conclusiones muy estructuradas que respondan a esos objetivos. Muchas gracias.